Estamos convencidos de que la familia es la base de toda sociedad. Convencidos por la Biblia y convencidos a lo largo de la historia también. Para cambiar una sociedad, se debe cambiar lo que esa sociedad piensa acerca de sus fundamentos. Y la verdad es que en nuestros días estamos siendo testigos del cambio acelerado para lograr esto. Es decir, la sociedad de los años 60 y 70 no es la misma sociedad de nuestros días. Los valores han cambiado, el concepto de familia ha cambiado, los principios que rigen en este tiempo a las familias no son los mismos valores que rigieron en esos años, en los 60 y en los 70. Las familias cristianas obviamente no escapamos de las consecuencias devastadoras de esta ola moderna, de una nueva concepción en la sociedad, una nueva concepción de la familia, por ejemplo. Y quienes vamos contracorriente, ¿verdad? Somos considerados como anticuados, porque no abrazamos los mismos principios para formar a nuestros hijos, porque no abrazamos los mismos principios y valores que la sociedad. Entonces los que vamos contracorriente, vamos en este concepto, en esta sociedad, vamos quedando rezagados según ellos. Pero las consecuencias de esto que estamos viendo en nuestros días son catastróficas. En unos años, hermanos, en unos años. Ahora, yo sé que están arreglando algo a mi derecha, pero quisiera llamar su atención hacia el centro, por favor, ¿verdad? Porque siempre nos sucede eso, por eso les pedimos que apaguen sus teléfonos, los pongan en silencio, porque conocemos a la congregación, ¿verdad? Cualquier distracción, se desvía la atención. Así que nuestras hermanas hagan lo que tienen que hacer aquí a mi derecha y nosotros concentrarnos en la palabra, por favor. Las consecuencias de esto que estamos viendo en nuestros días vendrán en unos años. De por sí ya estamos viendo algunas consecuencias de este cambio en la concepción moderna de la familia. Por ejemplo, los niños que hoy están siendo educados de una manera a la luz de estas ideologías, si de por sí la adolescencia ya es compleja, donde los pobres chamacos ni se entienden, cuando estos niños que están creciendo con estas ideologías lleguen a la adolescencia, van a ser un costal de confusión, no van a saber ni quiénes son. Si de por sí ya se les permite dudar de si son hombres o mujeres, cuando lleguen a la adolescencia van a terminar más cuatrapeados los pobres. Pero eso va a producir adultos disfuncionales en una sociedad. Y déjeme decirle algo, la sociedad para que funcione requiere de convicciones sólidas. La justicia va a seguir siendo requerida en unos años, la igualdad. Pero ¿cómo van a buscar la justicia y la igualdad si los pobres no saben ni quién son? El Instituto de Liderazgo Internacional dice, todos nacen dentro de una familia. Así es, ¿verdad? Nadie nació así como, no, todos fueron concebidos por un hombre y una mujer. Tu familia puede ser amorosa y vivir de acuerdo con los mejores ideales, dice esta cita. Puede ser una familia piadosa o tu familia puede estar rota y disfuncional con muchas dificultades y desafíos. Si pasáramos en este momento a dar un testimonio de cómo es tu familia, probablemente algunos, ¿verdad?, nos van a conmover contándonos, bueno, yo no conocía a mi papá. Quizá escuchemos historias de decir, a mí me abandonaron cuando nací. Quizá alguien dice, yo todo el día veo a mis papás peleándose, yo vengo de un hogar disfuncional, yo veo como mi papá, ¿verdad?, se va con su otra familia, se turna, ¿verdad?, un fin de semana está con nosotros y el otro fin de semana se va con su otra familia.
Quizá escucharíamos historias así devastadoras, tristes, pero también escucharíamos historias quizá de padres ejemplares, de un hogar hermoso donde se cuidaron ciertos elementos. Con esto en la mente, sobre la importancia de la familia, a la luz de la palabra, los pastores decidimos que en nuestra agenda de predicación anual tendremos el mes de mayo como el mes de la familia. Cada año en el mes de mayo predicaremos temas sobre la familia. Y en este mes que viene vamos a estudiar un tema que hemos denominado desconectados pero conectados. Estudiaremos la vida de 4 familias del Antiguo Testamento. Estudiaremos la vida de Sansón, ese hombre, ese joven que se desconectó de Dios, decidió que la opinión de sus padres no importaba. Yo no sé si en algún momento dijo, mis papás ya son anticuados, aquí ya estamos en la época de los jueces, ¿verdad? Ellos todavía están en la onda de Moisés, ¿verdad? Esta es la onda, la de los jueces. Y yo no sé si en algún momento él pensó eso, ¿verdad? Mi papá, no importa lo que él diga, yo soy Sansón. Y fue y se conectó con su pecado y terminó destruido, ¿verdad? Y todos no sabemos la historia de cómo terminó Sansón, ¿verdad? Terrible. Vamos a estudiar el ejemplo de Isaac y Rebeca. Se desconectaron como matrimonio y se conectaron con uno de sus hijos. Y las consecuencias fueron devastadoras. Porque papá tenía su favorito y mamá tenía su favorito. Y las consecuencias fueron devastadoras. Al grado de que los hermanos terminaron odiándose y aborreciéndose. Estudiaremos el ejemplo de Esaú y sus 2 esposas. Y algunos están así como, ¿cómo? ¿Qué vamos a aprender de Esaú? Los varones, ¿verdad? Están así como, no, vamos a aprender de las consecuencias terribles de haber tenido 2 mujeres. Lo que el mundo tiene por sublime, Dios lo tiene por basura. Vamos a aprender de las consecuencias de Esaú, de haber ido en contra del consejo de sus padres y haberse casado con 2 mujeres impías. Y vamos a estudiar las consecuencias. Vamos a estudiar el ejemplo de David, ¿verdad? David, el dulce cantor de Israel, ¿verdad? David, el escritor de por lo menos 70 salmos. Y vamos a estudiar lo que sucedió en su familia y las consecuencias devastadoras. El apóstol Pablo dijo en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, estas cosas feas, estas cosas de asesinatos, incestos, violaciones, poligamia. Porque a mí me han dicho, mire pastor, pero en la Biblia hay hombres que tenían 2 mujeres. Y uno sabe con qué intención se lo dicen, ¿verdad? Como diciendo, pues como que no está mal, ¿no? Que yo tenga 2 mujeres. Porque en la Biblia, ¿verdad? Pues está el caso de Abraham, el gran patriarca, el padre de la fe. Está David y sus múltiples matrimonios. Entonces algunos piensan que porque en el Antiguo Testamento vienen esas historias, es como no les pasó nada, así como que mucho no les pasó. Bueno, estudie esas vidas y se va a dar cuenta. Pero el apóstol Pablo dijo, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para que yo no vaya y cometa los mismos errores. Joven, señorita, escucha el consejo, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, para que nosotros podamos ver cómo esas decisiones les trajeron consecuencias devastadoras. Así que hermanos, les invito a no perderse desde el próximo domingo. Jóvenes, ¿verdad? Vengan hermanos, vamos a estudiar la vida de Sansón
Y el último domingo de mayo estudiaremos la vida de David. En esa dirección nos iremos. ¿Cómo está afectando el mundo de hoy a la estructura familiar en nuestra cultura? ¿Cómo está afectando el mundo de hoy a la estructura familiar en nuestra cultura? Por ejemplo, pues ahora las familias ya tienen otros componentes, ¿verdad? La familia tradicional, como se le llama a nuestras familias, papá, mamá, hijos. Ahora ese concepto es la familia tradicional. Pero ahora hay todo un abanico de familias. Y no es el propósito y no voy a entrar en esos detalles. Pero la realidad es que eso está impactando a las familias cristianas. Esa nueva estructura de nuestra sociedad está dañando el concepto para nuestras familias cristianas. Estaba leyendo un artículo muy interesante esta semana, donde habla de cómo están pensando ahora los matrimonios más jóvenes cristianos, matrimonios jóvenes cristianos, y donde dice el autor que el vocabulario de estos matrimonios está cambiando. En su vocabulario ya no existe la palabra hijos, se ha añadido la palabra perrijos. Suena chistoso, pero esa es la cultura de allá afuera. Eso significa que los matrimonios más jóvenes están siendo permeados por la cultura de allá afuera, pero venimos y cantamos, oh cuánto le amo, oh cuánto le adoro, pero su cosmovisión está siendo forjada por las ideologías de allá afuera. Así que hermanos, tenemos que mirar esto a la luz de las Escrituras. La sociedad afecta la forma en que piensan los nuevos matrimonios cristianos. Y es un buen momento entonces para hacer un breve examen. ¿Qué pensamos nosotros como matrimonio joven? ¿Qué proyectamos como familia? Bueno, hoy vamos a aprender de Elcana. Elcana. Quizás más conocido Elcana por su esposa, Ana. Y Ana es más conocida por su hijo Samuel. Pero hoy vamos a aprender algunos elementos de estos personajes tan interesantes. El tema de hoy, una familia que adora. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Dice así, verso 1 del capítulo 1 de 1 de Samuel. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. ¿Verdad? Si alguien está esperando un varoncito, ¿verdad? Un bebé, están embarazados. Aquí hay buenos nombres: Joram, Eliú, ¿verdad? Toú, Suf, ¿verdad? Así que para que no se peleen, bueno, no entren en Google y se pelean, aquí váyanse a la palabra, hermanos. Si es una niña, ahí está Ana, ¿verdad? Penina tal vez no les guste mucho. Dice, y tenía él 2 mujeres. Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahora, quizás, no voy a entrar en detalle en este tema, es otro tema mucho más amplio. Pero la instrucción, ¿verdad?, del Señor en Génesis es, por tanto, el hombre se unirá a su mujer, punto, 1 y 1. No habla del hombre se unirá a sus mujeres. Y no dice la mujer, ¿verdad?, se unirá a sus hombres. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Violando este principio, vamos a ver las consecuencias en este momento. Porque alguien puede decir, wow, Elcana iba a adorar a Dios y Dios le recibía su sacrificio. Y tenía 2 mujeres. Bueno, ahorita vamos a ver el ambiente que él generó por haber violado este principio. Así que el hecho de que esté en la Biblia no significa que esté avalado por la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Verdad?
El hecho de que haya una historia así en la Biblia no significa que esté respaldado por la Biblia. La Biblia está contando el estilo de vida que la gente toma cuando pasa por alto ciertos principios. Y aquí vienen las consecuencias. Y Penina tenía hijos, mas Ana no las tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, mira qué interesante, así que no era un trío feliz, hermanos, así como el que nos presentan en internet, ¿verdad? La nueva onda de, hay un matrimonio en México, ¿verdad? Que andan así, felices los 3. No, hermanos, esto no es lo que dice la Biblia, esto no es lo que enseña la Biblia. Dice, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Este era el hogar de Elcana. Ahora, ¿se imaginan esta situación, hermanos? Llegar Elcana del campo, del trabajo, y ver a una feliz y a la otra cuajándose, ¿verdad? ¿Se imaginan ese ambiente? Por lo cual, ¿verdad? Dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces, no era el matrimonio de 3 felices para siempre. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué creen que hubiera sido la respuesta de Ana a esta pregunta? A ver, hermanas, honestamente. Ya está la respuesta, ¿verdad? Así, Elcana es chistoso, ¿verdad? ¿Por qué lloras? Come. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? La respuesta es no, no me eres mejor que 10 hijos. No. Y bueno, vamos entonces a entrar a ver 3 elementos de una familia que adora. Número 1, áreas para cuidar. Una familia que adora, áreas para cuidar. Versos 3 y 4 ya los leí, ¿verdad? Pero dice así: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida. El tema de la adoración, hermanos, ha sido llevado únicamente a un día como este y a un lugar como este. O sea, si queremos adorar, hay que ir a un lugar específico en un día específico. Esa es la concepción que todavía muchos creyentes tienen, que para hablar de vida espiritual hay que ir a la iglesia en domingo. Pero nosotros aprendemos a la luz de la palabra que el tema de la adoración es todavía mucho más amplio, que el tema de la adoración incluye, por ejemplo, la parte material y económica de nuestras vidas, que la forma en que administramos nuestros recursos también es un acto de adoración, que la forma en que administramos los bienes materiales que Dios ha dado a cada familia también es un acto de adoración.
Si nosotros solo llevamos el acto de adoración a un día como este, a un momento como este, hermanos, no hemos comprendido mucho acerca de la adoración. Lo que el Cana hacía es que jalaba a sus dos esposas, a sus hijos, y los llevaba al lugar de adoración, pero no solo los llevaba como hay que ir hoy es día del servicio, hay que ir. No, él ponía sus recursos materiales y económicos. Para llevar sacrificio había que llevar un becerro. Así que de lo que Dios le había dado, de su ganado, él tomaba y lo daba en sacrificio, sus recursos también. Lo que este varón hacía era procurar que toda su familia se conectara con el Señor en un acto de adoración, no solo a través de ese momento cuando estaban en el sacrificio, sino también a través de sus recursos. Y esto nos enseña, por ejemplo, nos recuerda cuando el rey Salomón inaugura el templo, y David también, y David, ¿verdad?, dice, en realidad en ese momento el rey Salomón, cuando están inaugurando, de lo recibido de tu mano nosotros te damos. O sea, lo que estaban reconociendo en este momento la monarquía hebrea era que ellos solo estaban dando a Dios lo que Dios previamente les había dado. También nosotros encontramos en el libro de Proverbios: honra a Jehová con todos tus bienes. En el Nuevo Testamento nos encontramos con una instrucción del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y le dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La adoración no solamente es este momento, hermanos, cuando cantamos, ¿verdad? Y fue muy hermoso cantar el último himno. De repente hay domingos en que no escuchamos a la congregación, pero hoy fue muy hermoso escuchar a la congregación cantar. Eso es parte de la adoración, pero también nosotros adoramos a Dios cuando tomamos nuestros recursos y los ponemos a su disposición. Una familia que adora no solo se enfoca en el asunto espiritual, también en esto, también está pensando en cómo honrar al Señor con sus bienes. Número 2, una familia que adora. Vamos a leer todos juntos esto, por favor. Dice así: ok. Y los bendijo Dios. Esa palabra es una palabra que debe ser entendida a la luz de lo que enseña la Biblia. La palabra bendecir significa conferir capacidad para existir plenamente, declarar a una persona como provista de capacidad para vivir plenamente. Cuando la Biblia dice que Dios los bendijo, la Biblia está queriéndonos decir que Dios los capacitó para que ellos pudieran tener una vida plena. Eso es lo que dice. Y los bendijo Dios y los rodeó de todos los elementos para que ellos pudieran vivir una vida plena. Fructificad, multiplicaos, o sea, procreen hijos, ¿verdad? Llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios capacitó al hombre para que él pudiera vivir una vida plena. Lo único que él tenía que hacer es esforzarse, eso es todo. Pero Dios lo rodeó de los elementos necesarios para que él pudiera vivir en plenitud, para que la nueva pareja pudieran estar bien, en armonía, en unidad, que vivieran de verdad no solo felices, sino dichosos, porque una cosa es la felicidad y otra cosa es la dicha. ¿Y qué de los solteros? Porque cuando llegamos a estos temas, los solteros se quedan como, bueno, yo que no estoy casado,
¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Erróneamente se da la idea de que si no estás soltero estás incompleto, mano, ¿verdad? O sea, pobrecitos los que no se han casado entonces, ¿verdad? No, ¿se puede tener una vida plena en esta etapa de la soltería? Claro que sí. ¿Se puede disfrutar de la vida en plenitud bajo los principios establecidos en su palabra? Sí. El apóstol Pablo le puso un plus a la soltería. Él dijo que los solteros viven sin congoja. Por eso, mire, si ustedes pudieran ver la cara de los casados, están así, bien acongojados. Algunos solteros también, ¿verdad? Ya es por otras razones. Pero Pablo dijo que los casados tienen congojas. No creo que tenga que hacer una lista de lo que significa esto, ¿verdad? Ya, con que llegue su esposo, usted ya sabe a qué me refiero, a la congoja más grande, dicen algunos. Hay una hermana que ya no está aquí, pero ella me decía: ay, Marito, ayuda a orar por mi cruz, haciendo referencia a su esposo, ¿verdad? Y luego me decía: ¿no lo quieres en donación? Digo: claro, échamelo, pero deme los seguros que tiene, ¿verdad? Todo lo que él tenga, échamelo a mí, con gusto se lo adopto, ¿verdad? Le cargo su cruz. Pero Pablo dice: los solteros viven acongojados, o sea, hay ciertas preocupaciones que un soltero no tiene, ¿verdad? Un soltero puede disfrutar, y además Pablo desafía al soltero a servir al Señor con su soltería, o sea, tiene más tiempo, ¿verdad? Está disponible. Ya los que estamos casados, pues, ¿verdad? Tenemos que hacer ciertos ajustes. Los solteros no. Entonces, ¿un soltero puede vivir en plenitud? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nos encontramos entonces con el segundo elemento de una familia que ora. Mire la vida de esta mujer. Verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Probablemente algunos de los presentes han orado alguna vez así, con amargura, con dolor. Ahora imagínense, esta mujer no fue que se peleó con su marido un día antes de ir a Silo a adorar. Esta mujer vivía en amargura desde hace muchos años, desde que probablemente nació el primer hijo de Penina. Y Penina tenía muchos hijos, dice la palabra. Así que esta mujer vivía en amargura desde hace muchos años. Pero se resalta que un año en específico ella fue al lugar de adoración, y dice la Biblia que ella oró con amargura, con mucho dolor, porque en ese tiempo, cuando una madre no podía concebir hijos, se consideraba como una maldición del Señor. Entonces imagínese ella cómo se sentía, como no amada por Dios. Probablemente cuando en otros años ella iba a adorar, probablemente ella sentía que Dios la había olvidado, pero que amaba a Penina, pero a mí no. Y eso nos recuerda lo que dice Hebreos 4:16. Quisiera pedirles que fuéramos a Hebreos, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, en realidad desde el 14, Hebreos 4:14, y vamos a puntualizar el verso 16. Dice así, Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
Entonces Dios comprende tu dolor cuando tú te acercas a orar. Las familias pasamos situaciones difíciles, hermanos. Los matrimonios atravesamos momentos críticos. Pero Ana lo que nos enseña es que en vez de ponerse a pelear con Penina y en vez de ponerse a discutir con Elcana, lo que ella hizo fue orar, sabiendo que Dios conocía el estado de su corazón. ¿Qué haces cuando las cosas en casa están complicadas? ¿Sabe qué hacemos? Buscar culpables. Mi papá, mi mamá, mis hijos, mi esposo, mi esposa. Eso es lo que normalmente hacemos. Lo que Ana hizo es llevar su dolor a quien entendía su dolor. Eso es todo. Número 2, peticiones específicas. Cuando oramos debemos pedir concretamente lo que necesitamos del Señor. A veces nosotros le decimos, bueno, Señor, tú sabes cómo estoy, ayúdame con esto. No, saca de manera concreta lo que hay en tu corazón. Ella pidió un hijo y varón. Ella no dijo, Señor, acuérdate de mí por ahí, ¿verdad? Échame un hijo. No, ella oró por un hijo varón. Punto. Así son las oraciones, hermanos. Las oraciones deben ser específicas porque el Dios al que oramos responde de manera específica. Y luego nos encontramos con esto. Si bien es cierto, Elcana llevaba a sus 2 esposas y a sus hijos a adorar, cada uno tomaba un tiempo especial. Ahora, quizás algunos están aquí porque ni modo, me trajo mi papá o mi mamá. Los niños, por ejemplo, es domingo y ni modo, vamos a la iglesia. Pero lo que nosotros aprendemos es que Ana no dependía de la adoración de su esposo. Ana no se quedó como diciendo, bueno, el que viene a adorar es él, yo aquí ni le importo. No, Ana también se ofreció a ella misma como en un acto de adoración. Sí, es verdad que estaba Penina. Ahora, hermanos, qué tremendo es esto. Esto es muy tremendo. Yo me imagino a Ana de un lado y a Penina del otro. Parecían el fariseo y el publicano. Pero aquí estaba Ana con un corazón tan sincero delante de Dios que sin importar que del otro lado estaba la mujer que la irritaba y que la hostigaba por muchos años, ella se presentó delante del Señor. Esto es lo que nos enseña Ana. Que si bien es cierto, venimos como familia a la iglesia, pero cada uno es responsable de ese acto de adoración. Que pueden venir de un pleito como el de Ana y Penina de años, pero cada uno es responsable de cómo se presenta en ese momento delante del Señor. Y a veces estamos, mi esposo debió haber escuchado la predicación. No, por algo no está aquí, ¿verdad? Qué lástima que no vino el hermano y la hermana. Les hubiera caído bien el mensaje de hoy. No, por algo no están aquí ellos y ustedes están aquí. ¿Ok? Vamos a ir entonces al tercero. ¿Qué otro elemento encontramos? Una entrega incondicional. Ana comienza a orar. Ana comienza a orar, a orar, a orar. Viene el sacerdote Elí y el sacerdote Elí la da por borracha, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ella solo como que estaba balbuceando y el sacerdote la tomó como que esta mujer está ebria. Y entonces Ana le dice, no, yo no estoy ebria, yo estoy orando al Señor, ¿verdad? Le dice en el verso 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Imagínense el sacerdote emitiendo un juicio sobre esta mujer y la mujer le tiene que decir, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Así que hermanos, no era Elcana el hombre más feliz del mundo con sus 2 mujeres. Eso es una mentira que nos han vendido.
Los musulmanes que dicen, ellos se rigen por esa cultura de que si el hombre tiene la capacidad de mantener 4 mujeres, las puede tener, y ahí están, hermanos. Esto no es una realidad. En Medio Oriente los varones, los que pueden pagar, por supuesto, no que lo mantengan, ¿verdad? No, el que tiene dinero y puede mantener a 4 mujeres, las tiene. Algunos piensan que esa es la sociedad ideal, allá deberíamos irnos a vivir, pensarán algunos varones. Pues si apenas pueden con la colegiatura de 2, van a poder con 4, ¿verdad? Apenas pueden con un tanque de gasolina y ahora van a poder con otro, ¿verdad? Entonces, a veces así se desubica la sociedad. Pero esas familias no son las más felices, queridos varones. Son mujeres menospreciadas. Las historias de los misioneros narran esto de una manera tan interesante. Se encuentran con mujeres heridas, con mujeres desvaloradas porque las vendieron por 2 o 3 camellos. Son mujeres que valen 1 o 2 camellos. Su vida tiene precio. Esta mujer lo que nos está revelando es que era una mujer altamente lastimada. Y lo reconoce, ella no ocultaba su dolor, pero ella llevó su dolor ante quien podía entenderla. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Mire, hasta que oró, no estuvo más triste. Ahora, ¿cambió su situación? No. Seguía siendo la mujer sin hijos, seguía teniendo a su enemiga Penina, seguía teniendo a Elcana que le decía: no te valgo yo más que 10 hijos. Sí, lo seguía teniendo, no cambió nada, hermanos. ¿Sabe qué cambió? Su interior. Dice de que después de que oró, se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. ¿No cambió sus circunstancias? No cambió, no pasó nada. Pero mire, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Qué pidió? Un hijo varón. ¿Y qué le dio el Señor? Un hijo varón. Adoración en familia, entrega incondicional, adoración en familia. Hay algo muy interesante aquí, porque dice la Biblia que después de que nace Samuel, el bebé, Elcana vuelve a regresar al lugar de adoración, a Silo. Pero esta vez Ana se quedó en casa con su bebé. Ana había comprendido algo más grande. Ella había comprendido que si hay un lugar desde donde se puede adorar a Dios, era también su casa. Y aquella ocasión, por las circunstancias, ya no fue a Silo, se quedó en casa. Ahora, esto no tiene que ver con los que nos están viendo en la transmisión en línea, ¿verdad? Así como diciendo: ve, por eso ya no voy a la iglesia. No, eso es desobediencia, eso es otra cosa, ¿verdad? Porque ahora con nuestras transmisiones, pues mucha gente dice: no, yo para qué voy a la iglesia, yo los veo desde aquí, igual y escucho, y estoy botaneando, ¿verdad? No, eso es otra cosa. Aquí estamos en otro elemento. Ana, debido a sus circunstancias, no va al lugar de adoración, pero ella no dejó de ser adoradora. Ella se quedó con su hijo. Y entonces aprendemos unos elementos muy interesantes en este punto. Los primeros años de la vida de Samuel, del pequeño, el niñito, yo no sé si Ana pasaba todos los días diciéndole: hijo, algún día te vas a ir a vivir con el sacerdote Elí. Yo no sé si Ana le contó la historia de su vida al pequeño Samuel. Le decía: ¿sabes que yo oraba por ti?
Y sabes que yo lloré por ti y antes de que tú nacieras yo te entregué a Dios y algún día te vas a ir a servir a Dios. Pero ese algún día no era cuando él tuviera 30, graduado de la universidad, ahora sí ya te vas. No, o sea, cada vez que Ana miraba a este niño decía, algún día se va a ir, pero ese algún día era pronto. Eso me dice a mí que una familia que adora se presenta de manera individual al Señor. Querido joven, querida señorita, no eres cristiano porque tus padres son cristianos. Eres cristiano por tu relación personal con Dios. Y Dios espera de ti una entrega individual. Había una consagración. Samuel se sabía ofrecido a Dios. Miren, ¿cuántos presentaron a sus hijos en algún lugar, en alguna iglesia? Levanten la mano. Que es un bonito tiempo, ¿verdad? Algunos ya están haciendo, yo no. ¿Sabe qué es el tiempo de la presentación de nuestros hijos? Es tomar a nuestros hijos y decirles, Señor, nosotros te lo entregamos, son tuyos. Pero tomaremos estos años para formarlos, para que algún día te sirvan. Eso es lo que le decimos al Señor en la presentación. El problema es que cuando crecen, ya lo sabemos nuestros. Pero Samuel desde su infancia temprana, él se sabía un acto de adoración a Dios. ¿Qué nos enseña esto? La importancia de que cada miembro de nuestra iglesia se sepa como un adorador. Mis hijos no son cristianos porque yo soy el pastor de esta iglesia. Ellos van a rendir cuentas a Dios un día, de manera individual. Yo no voy a estar un día en el tribunal de Cristo como cobijando a Suriel y a Lisa, así como, Señor, pues sí se equivocaron, pero pues son mis hijos, ¿no? No, ahí va a estar él solo delante del Dios vivo. Mi deber es transmitirle mi fe, pero Dios lo va a llamar a cuenta a él. Lo que Elcana hacía es jalar a su familia a un acto de adoración. Alguien debe ser responsable por estos tiempos, por esta vida espiritual. Vivimos tiempos peligrosos, hermanos. Vivimos momentos en los que la familia está siendo atacada desde varias fuentes. Así que tenemos mucho que aprender de Elcana y de Ana. Yo decía en el primer servicio que en la adolescencia yo tuve una crisis porque a mí no me gustaba ir a la iglesia. Cuando tenía 13, 14, y ahí está mi mamá. A mí no me gustaba. Mi papá era el pastor y yo solo esperaba que ya terminara para que los domingos no fuéramos a nadar al río. El río nos quedaba así ya en la salida del pueblo y todo. Y nosotros estábamos así como al momento, como están algunos así, ya va a terminar el pastor, ya nos vamos, ¿verdad? Estábamos así, ya casi sabíamos cuándo terminaba mi papá. Y cuando se hacía la oración final, nosotros casi ya estábamos en la puerta para salir al río. Obviamente mi mamá no nos esperaba para comer, ¿verdad? O sea, el que se fue al río perdió la comida. Pero como en el pueblo, ¿verdad? Hay naranjas, guayabas, plátanos, nosotros éramos felices con eso. El segundo servicio era a las 5 de la tarde, hermanos. Nosotros sabíamos que si no llegábamos al segundo servicio, ya sabíamos lo que nos esperaba. Pero hubo domingos en los que decíamos, sí aguantamos la vara. Nos quedábamos en el río. Cuando veníamos rumbo a casa, nosotros sabíamos lo que venía para nosotros. Y hay una cosa que
El templo, donde mi papá fue pastor por muchos años, queda a la entrada del pueblo y esa era la ruta para los que veníamos del río. Entonces cuando ella dice, no, ya vámonos ya, nosotros veníamos así con los amigos y yo veía a mi papá predicando y nosotros pasábamos de ladito por el templo según para que no nos viera. Los hijos pasamos por crisis espirituales. Los miembros de las familias pasamos por crisis espirituales y somos responsables de eso delante de Dios. Así que hermanos, queremos hablar de estos temas durante el mes de mayo. Queremos animarles a tomar decisiones, queremos que los jóvenes tomen decisiones, queremos que los adolescentes tomen decisiones a tiempo. Aprenderemos de personajes que se equivocaron y que pagaron consecuencias devastadoras. Así que querido joven, queremos evitarte dolor para tu vida. Querida señorita, queremos evitarte dolor y fracaso para tu alma. Presta atención a la palabra, nada más. Si después de escuchar la palabra vas y tomas decisiones contra la palabra, el juez justo te llamará a cuenta. Y te aseguro algo, no querrás estar ese día ahí. Porque habiendo escuchado la palabra, fuiste contra su palabra, no querrás estar ese día ahí, pero estarás. Así que queremos ayudar a las familias, a los jóvenes. Tendremos al pastor Daniel Gutiérrez de Tuxtla Gutiérrez. Él estará predicando la palabra el día 19. Les animamos, hermanos, a hacer compromiso para venir y estar aquí. Puestos de pie, por favor, vamos a orar.